Michael Anderson ya está en línea. Buenos días, alumnos. Les habla su profesor Ricardo Luis Riquelme Silva. Pregunto, a ver, ¿se escucha? Por favor, ¿me pueden decir, alumnos, si se escucha? ¿Todo está bien? ¿Pueden escribir, por favor, si se escucha? O hablen a ver si se escucha todo correcto, ¿se ve bien? Proseguiremos. ¿Se escucha? Háganme una seña, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? O sea, el audio, ¿se escucha? ¿Se escucha todo? Bueno, vamos entonces a seguir haciendo la clase. Bueno, alumnos, para darles la bienvenida en este momento tan crítico que se encuentra nuestro país, y no solamente nuestro país, se encuentra el mundo entero. Ha tenido que llegar esta coyuntura para tecnificar aún más a la educación, puesto que vamos a ver hasta cuándo se va a dar esta situación. Enfermedad que nos acontece, ¿no? Espero que sea pronta. Estas enseñanzas, si bien no van a justificar todo, cada clase que se haga a diario en el colegio, pues de todas maneras va a contribuir a que el alumnado logre entender, porque es lo más parecido a una sala de enseñanza, porque ustedes pueden preguntar, los alumnos van a estar atendiendo la clase, entonces se va a hacer como siempre en el colegio. La única diferencia que es a distancia, pero lo vamos a hacer de esta forma. Muy bien, alumnos. Nosotros vamos a llevar los martes física, los jueves química. Entonces, ya viendo nuestra clase, acuérdense que estamos en la tercera clase. Voy a elaborar el tema
se va a llamar magnitudes físicas. Y no nos olvidemos, pues, no nos olvidemos de la fecha. ¿Qué fecha estamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué fecha estamos? Estamos 7. 7. 7, muy bien. Acá tenemos fecha. 7 de abril. Enero, febrero, marzo, abril. Del 20. Tema. El tema, magnitudes físicas 2. Magnitudes físicas 2. ¿Qué les parece mi hermosa pizarra? Está muy bonita, ¿no? Mi regla. Bueno. A ver, alumnos. Ustedes saben que el sistema internacional que se crea pues a lo largo de los años, básicamente tuvo su impulso en el año 1960, cuando se reunieron en París para ver, ¿no? Ver lo más significativo que hasta ese tiempo era, porque solamente era longitud, masa y tiempo, nada más. Pero en 1960 se postuló a la idea de que no solamente sea esos tres factores que prácticamente manejaba el sistema internacional, sino que además de ello se aprobaron cuatro criterios más, en los cuales tenemos la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la temperatura y la cantidad de sustancia. Entonces, van a observar esto poco a poco en el instrumento que hemos utilizado por medio del PowerPoint, los aspectos y también los temarios que tienen ustedes en sus libros, ¿no? Muy bien, entonces, también vale recordar en este aspecto las magnitudes fundamentales. Ustedes saben que las magnitudes fundamentales son las magnitudes básicas. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es, ¿qué les digo, no? Algo medible, susceptible a medir. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿no? ¿Qué magnitud tendrá esta reglita? Pues voy a medirlo y me voy a dar cuenta que tiene más o menos unos 50-55 centímetros. ¿Se dan cuenta? Entonces, la magnitud. Ahora, no solamente se puede medir esto, se puede medir todo lo que ustedes quieran, los decibeles, cuánto es tal vez, en este caso, vamos a ver un temblor, un terremoto. La magnitud del terremoto, 7.5. Correcto, 7.5. ¿Qué quiere decir? Que he estado en esa escala. Acuérdense que son escala Richter y escala Mercalli, ¿no? En este caso, en la escala Richter, me va a medir la magnitud del terremoto. 7.5. Puede haber un terremoto de masa. Pero entonces, ¿qué quiere decir esa magnitud? Significa medición. Medición de algo, de un acontecimiento, de algo que se puede, de algún cuerpo. Ustedes saben que la materia, toda materia es un cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a decir en ese aspecto. Muy bien. ¿Y qué viene a ser las magnitudes físicas auxiliares? Las magnitudes físicas auxiliares no son sino, su nombre mismo lo indica, las que van a auxiliar ¿a quiénes? A las fundamentales. En este caso vamos a tener solamente dos tipos de magnitudes. Vamos a tener el ángulo plano y el ángulo sólido. Son dos tipos, ¿no? Que se agregan a este tipo de magnitudes.
tenemos también las magnitudes físicas derivadas. ¿Qué quieren hacer las magnitudes físicas derivadas? Su nombre mismo lo está indicando. Son aquellas que van a derivar. ¿Pero de quién? Van a derivar a las magnitudes fundamentales. Ya he dicho, ya son 7 magnitudes fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, las derivadas vienen a ser, por ejemplo, la velocidad. Vamos a ver la aceleración, la fuerza, la densidad, en fin, ¿no? Son aquellas que van a derivar de una magnitud fundamental o magnitudes básicas. Para conocer estas magnitudes derivadas es importante conocer su fórmula. Al igual, por un ejemplo, les digo, la fórmula de la velocidad. La fórmula de la velocidad viene a ser metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. Pero si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, miren, acá, la fórmula de la velocidad, vamos a tener metros por segundo. Ustedes la fórmula de la aceleración. La aceleración va a ser metros por segundos al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Esas son lo que puedo yo colocar. Pero acuérdense que tenemos que saber siempre las fórmulas. Yo le agrego aún más acá la fórmula de la fuerza. Va a ser masa por aceleración. Bueno, en física tenemos que acordarnos bastante, sobre todo fórmulas. ¿Y para qué vamos a entablar esto? Para después hacer nuestra siguiente clase, la subsiguiente que va a ser, que puede ser un análisis dimensional, o de lo contrario las ecuaciones dimensionales. Más adelante vamos a ver eso. A ver, también es importante, según lo que me refiere, dice, se debe tener presente que la división se indica intercalando el nombre de cada unidad, la palabra por. Siempre se indica por, ¿no? Por. O, por ejemplo, metros por segundos al cuadrado, masa por aceleración, en fin. Tenemos que estar atentos también. Acuérdense que las magnitudes, si yo les digo a ustedes, vamos a hacer acá, por ejemplo, voy a colocar acá las magnitudes fundamentales. ¿No? Magnitudes fundamentales. ¿Quiénes serán estas magnitudes fundamentales? Ustedes la saben. A ver, ¿quién me dice la primera magnitud fundamental? Hablen, alumnos, hablen. Se puede hablar, ¿no? Yo creo que tienen que salir de su camita, porque si no, van a aprenderlo y no van a saber de qué estoy tratando. Hablen. Esta es un aula compartida para que ustedes intervengan. Hablen, no se queden. La primera magnitud fundamental, vamos a ver acá, que se trata de quién. Ya les dije, por ejemplo, la masa. La masa. ¿Qué más? Vamos a tener, por decir, la longitud, que es importante. La longitud. Temperatura. La temperatura, muy bien, la temperatura. ¿Qué más? Longitud, masa, temperatura. ¿Qué mide? ¿Tiempo? Claro, es lo que mide el tiempo. ¿Qué más? Intensidad luminosa. Muy bien, intensidad luminosa.
De ahí sigue intensidad. ¡Ah! ¿Qué más? Hablen sin, ¿Aceleración? ¿O no? sin No tener. creo. sin- No, 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 no. No, no. así. No. Se puede decir una magnitud elevada, ¿no? Deriva de la constante. Pero tenemos intensidad luminosa. ¿Qué otra hay más? Ah, ¿Por qué no pasas análica, carajo? No sé, pasó así. Tenemos también, Es acuérdense, lo que pasa también. la cantidad de sustancia. epa, ese era. ¿Sí? La cantidad. ¿Y cuál es la última? ¿Está bien todo? 6, me falta una, son 7, acuérdense. Acá me dice intensidad luminosa, pero hay otra intensidad. Intensidad, Por ejemplo, la luz, ¿cómo se llama? luminosa. No, ese no. No sé, pero No. es la Intensidad. prenden su televisión, pero al prender su televisión, ¿qué tiene que tener la televisión para que encienda? Radio, ¿qué tiene que tener? Su equipo, su computadora. Eléctrica. No, es No, intensidad. intensidad, vamos a ver, intensidad de corriente. Ah, Estos van a tener, de todas maneras, por ejemplo, esta es la magnitud, pero vamos a ver cuál viene a ser la unidad de acuerdo al sistema internacional. Su unidad de su unidad de la masa. M. ¿O no? ¿KG? KG. Lo escribimos, porque ese símbolo. ¿Ya? La unidad de la masa es kilogramo. No se olviden. De la longitud, ¿cuál es su unidad? Tengo El metro. el metro. Qué bien ahí, a mí. Se han despertado con ganas. Dos voces nada más. Temperatura. Kelvin. ¿O no? Acuérdense la temperatura. Acuérdense que hay una temperatura universal. No solamente es por ejemplo, el Celsius. Acuérdense. ¿Cuál viene a ser? Temperatura. Kelvin. Tenemos el tiempo. ¿Cómo? Segundos. Segundos. Muy bien. Ahora tenemos la intensidad luminosa. ¿Cómo vamos a medir? Ahí sí ya no está. No sé. Se llama candela. Pero no piensen que es la candela que usted prende para hacer su comida. Esa es otra unidad que se le da un nombre. Ahora, la cantidad de sustancia, ¿cuál viene a ser? Cuando hacen intercambios, acuérdense, en química se hacen intercambios. Se puede decir biométrico. No sé, no está. Mol. ¿Y la intensidad de corriente cuál viene a ser? ¿Cómo medimos, por ejemplo, si funciona? ¿Medimos qué? Cable tenemos. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cuál es la unidad que se le dice? Energía. Ampere. Ampere. Es el amperaje que tiene una determinada corriente. Puede ser eso. Ahora, hemos dicho acá, por ejemplo, por decir, ¿no? Este de acá se llama magnitudes. El que hemos hecho, ¿cómo se llama? Se llama unidades. ¿Y cuál viene a ser el símbolo? ¿Cuál viene a ser el símbolo? Por ejemplo, de la masa.
que su unidad es el kilogramo. ¿Cuál viene a ser el... La G. Bien, muy bien. No puedo responder, ¿no? O sea, Pero, por ejemplo, longitud, tengo el metro. ¿Cuál va a ser el símbolo del metro? M. M. Muy bien. no escuché esto. Tenemos el símbolo. Ustedes lo saben. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Qué dice acá? Segundos. Hay muchos que me dicen que... No, o sea, yo incluido, nomás están escuchando las clases. a Yo ver, lo sé, pero no, yo incluido las clases. La S. Casi, sí. hay muchos que dicen que es SG, que lo escriben como SG, pero el símbolo del segundo es S, nada más, acuérdense. Porque antes éramos 27 o 28, creo. Ya, a ver, No sé. No he visto la lista, o sea. Pero sí han bajado. a ver, escúchenme por favor. Se están escuchando voces, están hablando entre ustedes. Por favor, atiendan la clase, porque si no, no me van a entender. ¿Ya? El símbolo de candela, De CD. ¿O no? con minúscula, CD. de la mol, se escribe igual, mol. Mol, mol. El ampere, Ah. la A mayúscula. De la A mayúscula. Estas son las magnitudes fundamentales, las magnitudes básicas se van a derivar de otra magnitud que es magnitud derivada propiamente dicha. Entre ellas, claro, demasiadas magnitudes derivadas, ¿no? Pero lo más importante, vamos a ver, acá, vamos a colocar magnitudes derivadas. Magnitudes derivadas. Entre ellas, ¿a quiénes podemos encontrar? Ya hemos hablado de eso. Libro. ¿Es una magnitud derivada? No. No. Aceleración. Claro, tenemos la aceleración, tenemos también, por La ejemplo, fuerza. el volumen, ¿no? La velocidad, en fin. Entre ellas también vamos a tener acá, a ver, vamos a tener el área. Área. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el volumen. Vamos a tener la velocidad. Vamos a tener la aceleración. Entre otras situaciones vamos a tener también la densidad. Vamos a seguir viendo. Tenemos la fuerza. Tenemos la potencia. Así es. Todo se escucha, por favor. Por ejemplo, el área tiene una unidad. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? La unidad del área. ¿Ustedes saben qué es área? Por ejemplo, enfóquense en su salón. Un salón como es, ¿no? Ya. ¿Cómo saber cuánto es el área o cuál es la superficie de ese salón? Para saber esto, voy a tener que lado por ancho. ¿Sí o no? Si ustedes tienen su casa van a medir el frontis. ¿Cuánto mide el ancho? Por el fondo de Metro cuadrado. y ahí van a hallar ustedes en metros cuadrados.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que su unidad viene a ser metro cuadrado. Metro cuadrado. Soy. A ver, ¿y el metro cuadrado cuál va a ser su símbolo? La M y el 2 al cuadrado. Al exponente, ¿no? La M al cuadrado. Metro cuadrado. Ahora si decimos volumen. El volumen voy a referirme, por ejemplo, ya no voy a referirme a la medición de un terreno, en fin, ¿no? De algo que quiera medir. No, no voy a medir, por ejemplo, si hay el volumen se trata más que nada de líquidos. Una jarra, por ejemplo, cuánto de agua va a haber, cuál es el volumen. Si nosotros vemos el volumen, ahí no va a ser, por ejemplo, largo, ancho y alto. Se puede decir largo, alto, ancho y alto. En este caso tendría que ser el, porque hay tres ya. Metro cúbico. Claro, el metro. ¿Cómo va a ser m cuadrado? ¿Cuál va a ser su unidad? ¿Cuál va a ser? La M, pero a la tercera. A la 3. el cubo también podemos decir, ¿no? Oh, déjame joder, ¿sabes que no me gusta que toquen mis cuadernos? A ver, tenemos también la velocidad. ¿Cuál es la unidad de la velocidad? ¿Cuál es? No sé. Acá lo tenemos. Pero no va a haber vacaciones, ¿verdad? Que no va a haber vacaciones en agosto, todo agosto de... A ver, por favor. Todo se está escuchando. ¿Y lo que paro? En la clase, todo se escucha. Que va a ser metro por segundo. La aceleración, si ustedes se dan cuenta, acá lo tengo la aceleración. Esa es su fórmula. La aceleración acá es metro Segundo al cuadrado. Bueno, metro por segundo al cuadrado. Vamos a ver. En el caso de la densidad, por ejemplo, si yo les digo, oiga, un corcho flota en el agua, quiere decir que si flota tiene una densidad menor que el agua. Pero si yo a esa cantidad de agua le meto una piedra, la piedra va a caer hasta el fondo. Voy a decir que tiene una densidad superior al agua. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser? Va a ser de la densidad. Va a ser gramos por metro cúbico. Kg por si nosotros vamos a ver, aparte de eso, la fuerza es una magnitud derivada, cuya unidad va a ser el newton. No obstante, su fórmula es más por aceleración, pero la unidad viene a ser newton. Y la potencia, en este caso, la potencia vamos a tener que es un watt.
A ver, perdón, el Newton, ¿cuál es su símbolo? Del Newton solamente. Newton. La M. ¿Cuál va a ser? N, N, pero N Fíjese. mayúscula. N mayúscula. N mayúscula. Pero ¿cuál va a ser? N mayúscula. N mayúscula. ¿Cómo va a ser que del what es B doble? Ah, ya, W. Esas son las magnitudes derivadas, entre algunas, pues, ¿no? Vamos a ir resolviendo entonces las preguntas. Las preguntas de Mario. Todo este día, ojo, todo está en el libro donde uno lo puede ver. Ahí lo estoy mostrando, ¿no? Ahí para que ustedes puedan observar. Me dijo, a ver, vamos a ver los resultados. Los resultados de la... Ustedes ya lo tienen ya porque hemos desarrollado la clase anterior, hemos desarrollado incluso cuando entraron en Classroom. Ahí está desarrollado todo eso. Pero ahora lo estamos haciendo. Está sin batería. Observen. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver, muchachos. La primera pregunta está ya desarrollada en su mismo libro. Me dice, la es el primer paso en el método científico. ¿Cuál vendría a ser? Observación. El primer paso del método científico. Muy bien. La observación. Correcto, la observación. O sea, ustedes saben que el método científico, ¿en qué se basa? Primero, lo primero que yo hago es observar. Por ejemplo, observo este pulmón. Yo no sé para qué sirve. Imagínense que tal vez como antes, ¿qué le digo? Las personas no sabían, ¿no? Y le daban nombres tal vez equivocados, o como quieran. Yo no sé para qué sirvo, pero lo primero que yo, antes de emitir algo, tengo que saber, tengo que observar qué es. Por ejemplo, yo tengo esto. ¿Para qué me va a servir? Tengo que observar primero. La observación es la primera fase del método científico. Hay otro método que no es científico, el método empírico, que se basa en la experiencia, que eso no es lo más factible para se puede decir, para la investigación. Entonces, veo lo siguiente. ¿Para qué será este cuadradito? Y voy a darme cuenta que es un lupa. Y claro que ahora me voy a dar cuenta, ¿no? Pero primero tengo que observarlo. Tengo que observarlo. ¿Para qué sirve? En fin, y así
todas las cosas que yo, por ejemplo, uno cuando se va a las Malvinas ve cantidad de cositas y a veces no sabe ni para qué sirve, pero lo primero que hace es observarlo. Se observan las cosas y de ahí ya se pasa a la siguiente fase, que es donde uno se hace las preguntas, ¿no? A eso se llama la hipótesis. Después de la hipótesis, yo puedo emitir preguntas, o sea, expresiones que pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Pero de todas maneras, ahí viene ya la experimentación. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver la pregunta 2. El o la es un intento de explicación de un fenómeno natural. ¿Qué viene a hacer? ¿Qué me dice? Dice La hipótesis. la hipótesis. Es una Yo marqué. explicación. ¿Cierto? Ya. Tenemos la 3, rápidamente. La 3 me dice, es la sucesión de pasos que se debe seguir para predecir el comportamiento de un fenómeno natural. ¿Cuál viene a ser? El método científico. Método científico. Claro. El método científico me va a dar una posición en la que yo he investigado y por lo tanto es infalible en ese aspecto. La 4 me dice, secuencia correcta. ¿Cuál de la secuencia correcta de los pasos del método científico? Primero yo sé que es observación, pero ojo, acá ustedes están observando que en la 4, en la primera dice observación, en la B dice hipótesis, en la C experimentación, D análisis y en la E observación. Entonces yo de antemano me voy a eliminar el resto y me voy a basar en la observación. La segunda viene a ser ¿qué? La segunda viene a ser, debe ser la hipótesis. En la primera, la A dice observación, hipótesis. Ahí está bien. Pero en la E dice observación, hipótesis. Quiere decir que está bien todavía los dos. A la tercera, ¿cuál viene? ¿Para qué? Experimentación, me dicen, ¿no? Tiene que ser experimentación. Entonces dice observación, hipótesis, conclusión. Está mal, porque no. ¿Y dónde está la experimentación? Y en la E me dice observación, hipótesis, experimentación. Quiere decir que la E es la respuesta correcta. De igual manera, vamos a ver en la pregunta 5, que es el nivel avanzado. Dice, no es un paso del método científico. Tengo la A, la experimentación, B, conclusión, C, hipótesis, Fórmula. E, observación. ¿Cuál no será? Fórmula. La fórmula. Es la fórmula, la respuesta. Mi pregunta es, en Classroom dejé estos ejercicios. Me imagino que habrán presentado, habrán desarrollado correctamente, ¿sí o no? ¿Lo han hecho o no? ¿Qué me dicen? Porque yo estoy revisando ahí los temas en Classroom. No sé. Seguimos, a ver. La pregunta 6 me dice, establece la teoría o ley de nuevos y fallos. ¿Cuál vendría a ser? La pregunta 6, ¿cuál es? La conclusión. Oh, porque ese es el final de lo que tenemos en la 7. La hipótesis es correcta. ¿En qué se transforma cuando la hipótesis es correcta? Se transforma en conclusión. Claro, por ejemplo, tengo mi plumón. Yo digo, esto me va a servir para pintar o para escribir. Y observo. Y en la conclusión, o en la experimentación, me va a decir, sí, es correcto. Es una opinión, una hipótesis cierta. Por lo tanto, si la experimentación me da el valor positivo, quiere decir que la conclusión va a ser esta.
este objeto sirve para escribir. Eso es lo que me va a indicar. Bueno, alumnos, entonces, espero las resoluciones de estos ejercicios. Los que no lo han hecho, por favor, trabajenlo. Esos todo es calificado. Ustedes saben bien. Y además, bueno, todos los amigos vamos a continuar con ustedes el próximo martes también. De llevar la educación está dando. Y si ustedes tienen tal vez se puede decir desde su propia casa, ojo, esta forma de enseñanza también se da en las universidades. Se da, por ejemplo, yo les puedo citar a 1 hora, tomo un examen de 5 minutos y ustedes preguntan y respuesta y ahí mismo les sale su resultado. Entonces, muchachos, espero que esto lo vayan estudiando. Solamente es una partecita lo que hemos estudiado de lo que corresponde a las magnitudes físicas. En este caso son magnitudes. Muy bien. Gracias. Por si acaso lo que está acá, ahí lo he puesto para que ustedes lo tengan, para que ustedes avancen su cuaderno. Porque hay que revisar su cuaderno. Van a resolver, ese ha sido el 1. Vamos a ver, por favor, ¿quién es ese? La tía se llama. Sí, Renzo tiene. Renzo tiene. Tía, Renzo tiene. Pregúntale. Hola, tía. Bien, bien. El tema que ustedes me van a resolver es el siguiente. Por ejemplo, no es derivada. ¿Cuál de las siguientes magnitudes no es derivada? Tengo velocidad, fuerza, aceleración, tiempo, velocidad. ¿Cuál no es? Peor eso. ¿Cuál no es magnitud derivada? Ya está. Tiempo. Tiempo. Se escucha más borroso. Es una magnitud fundamental. No lo he puesto bien, pues. Tiempo. Cuando yo tenga mi... Ya presenta una magnitud física derivada. La pregunta 2. La alternativa presenta una magnitud física derivada. Perdón, no es la longitud, es el tiempo. ¿Qué alternativa presenta una magnitud física? Tenemos acá... La velocidad. No, el tiempo. La 3. En el sistema internacional, la rapidez se mide en... ¿Cuál es la fórmula de la velocidad? Acá lo tenemos. Metro sobre segundo. Segundo. Metro sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. No, velocidad no es al cuadrado, aceleración. No, metros sobre segundo. Ya, ¿y qué alternativa es? Ah, Alternativa. La A. Ajá. La 4.
La 4. La 4. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es... ¿Cuál es la unidad de fuerza? Es... Newton. Muchachos, ustedes van a resolver estos ejercicios que están acá, Newton. estos últimos que les estoy dando. Que después lo voy a pasar. ¿Ya? Lo voy a pasar, ustedes lo tienen en su temario. Eso quiero que me lo resuelvan, por favor, hasta la pregunta número 10. Hasta el martes, porque ya se me está cortando la señal. ¿Ya? Ya, profe. No. Muchachos, hasta pronto. Hasta el martes. Adiós.